Buenas, YouTubers, otro tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo generar un estilo visual para maquetas arquitectónicas. ¿Sí? Y aquí es importante que no solamente sirve para eso, sino sirve también para animación de logotipos, de postproducción, de, por ejemplo, videojuegos, lo que vuestra imaginación quiera. Pero hoy voy a explicar este uso centrado a las maquetas, ¿vale? Una vez por aquí todos los comentarios que me lo han pedido, que son unos cuantos, ya sé que os recomiendo que lo hagáis público para que salgáis en el vídeo. Si lo hacéis privado, pues no puedo sacar, ¿no? Bueno, también es importante decir que yo tengo un estilo visual inicial para este tutorial, pero vi un tutorial lo pongo aquí abajo, de TutorKit 3D, que me gustó bastante más y dije, ¿por qué no vamos a hacer este? Que está muy bien. Él lo hace con 3D Studio y yo lo hago con Maya. Una gran diferencia. Pero bueno, lo voy a hacer de esta manera, que está muy bien. Voy a quitarlo por aquí y os pongo el resultado y lo dejo por ahí, que está muy chulo. Y nada, este va a ser el resultado final del tutorial. Y aquí es importante que vamos a trabajar de una forma lineal, estricta, hasta llegar a postproducción. La postproducción no la vamos a hacer en VRay Frame Buffer, sino la vamos a hacer esta vez en Photoshop, ¿vale? Con un plugin que es bastante importante de Iron FX para manejar y tratar imágenes de 32 bits. Luego la pasaremos a 16 bits y ya, como siempre, en Photoshop, ¿vale? Así que quito esto. Importante el tutorial de hoy, ¿eh? Así que vamos a darle mucha caña y al lío que me enfrío. ¡Chao! YouTubers, ya estamos aquí de nuevo en un tutorial que promete muchísimo y más si viene del mundo de la arquitectura o de las maquetas o de los juegos, ¿vale? Así que estad atentos a este tutorial. Antes de comenzar os tengo que explicar más o menos de qué trata. Vamos a intentar este resultado, pero sí está bastante bien. O sea, estas maquetas son reales, ¿vale? Tanto esta como esa. Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pero más o menos como este, pero con el resultado final de que va a ser digital, ¿vale? Va a ser virtual, no va a ser una maqueta hecha a mano. Bueno, dicho eso, nos vamos aquí a nuestro queridísimo Maya, como ya sabéis, y el tutorial va a contar con dos bloques, uno va a ser en Maya y otro va a ser postproducción. Vamos a hacerlo en After Effects si fuese un vídeo, en este caso va a ser una imagen estática, pues va a ser con Photoshop, pero sería exactamente igual, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es explicaros pues cosillas que ya sabemos, ¿no? Ya somos asiduos del canal. Si no, os iré poniendo aquí arriba a la derecha una serie de tutoriales que a lo mejor pues te viene bien para hacer este tutorial, ¿vale? Así que no voy a entrar en mucha materia, lo que sería, por ejemplo, en los materiales, porque de hecho hay dos tutoriales con estos dos tipos de materiales, los dieléctricos y los normales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, uno normal, que voy a dejar por aquí para que podáis copiarlo. Un segundillo, si me deja. Pues no me deja. A ver, ahora sí. Copiarlo, que este va a ser el base de toda la maqueta, básicamente, menos la zona de cristal, que he creado un cristal, ¿vale? En la zona de cristal, pues sería algo así. Y copiar esto, aquí también lo que sería la refracción, ¿vale? Os voy a poner los dos tutoriales donde aparecen estos dos tipos de materiales, ¿vale? Vamos a continuar con el tutorial. Cerramos esto. Y la configuración de la cámara es muy sencilla, ya os pondré por aquí tutoriales, ya lo he dicho antes. Pero ya sabéis que tenemos que irnos a atributos de la cámara, activamos Physical Camera y nos iríamos para abajo y nos pone Extra VRay Atributos. Antes habría que modificar el F-Number a 8, no sé si viene por defecto, a 300 el Shutter Speed, y el ISO 5000. Y eso tenéis que verlo vosotros, ¿vale? Cuando empezáis a poner las luces, cuando vayáis haciendo este tutorial y vayáis poniendo las luces, pues si veis que las luces se ven muy fuertes, cuando tengamos las tres configuradas, ya tenéis que cambiar lo que serían estos parámetros de la cámara, ¿vale? Y por último, vamos a ir a VRay. Esto pues la cámara que vamos a utilizar para renderizar. Y lo que es el tamaño, la resolución. Como siempre, buckets. Y si venís de VRay 3.10, pues sería Adaptative. Esto lo dejáis en 2, un poquito más. El threshold va a ser bajito mediano, 0,005. El color mapping, esto es lo más importante del tutorial, y es que vamos a utilizar, en vez del Reinhardt o otro, vamos a utilizar el flujo lineal de trabajo, ¿vale? Va a ser una imagen lineal. Entonces tengo que poner Linear Multiply y por defecto viene así. Y pincháis en Affect Background y lo dejáis en Only Adaptación, ¿vale? Y por último, activáis el Linear Workflow, ¿vale? Porque vamos a conseguir imágenes de 32 bits. No usando por píxeles, sino por canal, por todo. Entonces va a tener muchísima información y a la hora de trabajar va a estar muy bien. Y hoy sí vamos a hacerlo todo en 32 bits hasta casi el final. Bueno, dicho esto, activamos el GI, la iluminación global, ¿no? Y ya sé que yo soy Brute Force y el Light Catch, ¿vale? Esto no tenéis que tocar nada, esto lo dejo por defecto. Podéis activar si queréis el Ambient Occlusion, que da una sombrita muy chula.
En este caso yo no lo voy a utilizar. Y poquitas subdivisiones en el brute force, porque vamos a utilizar denoiser. Ya sé que todo el mundo está utilizando 3.5 de VRI. Y subdivisión de la caché, pues unas 2200, ¿vale? Aquí simplemente pues le quitamos 5 al prefilter sample y poco más. En setting aquí, pues sí que es verdad que los que tengan memoria y todo eso, pues problemas, ponéis a 0 para que vaya mejor. Y luego entraremos en los renders, ¿vale? Lo dejamos así. Y en principio no hay nada. Vamos a crear las luces, que es la base del tutorial de hoy. No los materiales ni la configuración. Las luces lo va a hacer todo hoy. Para ello nos vamos a salir por aquí fuera, en perspectiva. Ahí, perfecto. Y he preparado aquí las posiciones. Vamos a quitar que no se vean los polígonos ahora mismo porque me da igual. Surface Plane, Polygon, ¿dónde está? Aquí, fuera. Sí, aquí estamos viendo unas luces que luego vamos a entrar en ellas, ¿vale? Bueno, primero vamos a crear las luces principales. Para ello vamos a ir al Channel Box. Y en Channel Box activamos el Null. Y aquí tengo las posiciones de las luces, ¿vale? Más o menos. Entonces vamos a crear, por ejemplo, aquí una rectangular. Y vamos a coger, por ejemplo, vamos a dar un tamaño un pelín más grande. Recordad que no se escalan nunca las luces. Lo hacemos desde aquí. Si la escaláis, esto no se modifica, por lo tanto, no estamos haciendo un carajo. Y podemos desplazarlas, por ejemplo, pero si pulsamos la tecla T de Target, pues tenemos la opción de que tenga un target. Cogemos el imán al punto, lo activamos y lo llevamos a la posición de aquí y este al centro. ¿Qué significa esto? Ya está colocada en la posición perfecta. Perfecta para mí, para vuestra será otra. En principio, tiene que estar a unos 45 grados aproximadamente. Ya si mueve una luz que sea casi siempre a 45 grados. Que no pasa nada. Esta va a ser la luz principal, esta va a ser la luz de relleno y esta es la luz top. O frontal, la vamos a llamar, la de arriba, ¿vale? Que no es frontal, pero bueno, pero la vamos a llamar frontal. Bueno, aquí donde pone el tamaño, pues podemos poner, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Vamos a dejarlo ahora mismo un tamaño porque mi maqueta es enorme. A ver. Pues ya ves. Vamos a 100. No está mal 100. 100 no está nada mal. Y 75, venga, vamos a bajar ahí. Perfecto. Y ahora vamos a coger, vamos a quitar otra vez los polígonos. Y vamos a seguir creando las 3 luces que nos quedan, ¿vale? Inicialmente, el sample vamos a en 32. Que lo tenéis desactivado, pues no lo tocáis y ya está, no pasa nada. Aquí gustos a cada uno. Aquí hacemos lo mismo, tenemos aquí. Va a ser una luz básica, por lo tanto, no hace falta porque nos ocurremos ahí una paranoia, nada de eso, ¿vale? Nos traemos aquí la lucecilla y le vamos a decir que el tamaño, pues hay que hacer el tamaño más grande. Vamos a poner un nombre, vamos a decir luz. Ahí está, vamos a poner el nombre de luz. Principal. Esta la vamos a llamar, a ver, luz de relleno. Vamos a ver cómo se va a escribir, ¿eh? Y el tamaño, pues vamos a tener que ser también grandote. Vamos a buscarlo, por ejemplo, luz de relleno. Vamos a poner también unos 100. Y aquí 25, 30, ¿no? Sí. Puede ser también cuadrada, pero si no, daría mucha luz. Creo que va a dar mucha luz. Vamos a crear otra luz. Esta se va a llamar luz frontal, aunque sería la top. Vamos a llamarla luz frontal. Venga. Y en esta vamos a desplazarla, porque es ortogonal, por lo tanto, no pasa nada. Cogemos el imán al punto, nos la desplazamos aquí, ahí. Y le vamos a dar un tamaño apañadito. Importante que la de relleno no le da 32 en el sampleo, ¿vale? 32. Y esta aquí 32 también. Perfecto. Y esta, pues mira, vamos a hacer cuadrada. Vamos a ponerla a ver si. Y 100. Y con J activada la vamos a rotar. Ahí. J para que vaya dando saltos hasta 90 grados. Ahí está, perfecto. Muy bien, pues vamos a ver cada luz una a una. Vamos a render cámara. Vamos a pinchar aquí primero show, polygons, render cámara, que ya la tengo configurada. Y vamos a lanzar un render con simplemente el light cache, para que veáis que va a estar sobrecargada, ¿no? Esto ya sería esto ya quedaría perfecto.
Ya es una estética bastante chula. Para los que no han hecho un render en su vida, esto sería un pasote, ¿vale? Pero vamos a mejorarlo a medida que vayamos avanzando el tutorial. Es verdad que, por ejemplo, aquí vamos a ver si me deja. Este es el resultado real de lo que vamos a conseguir. Los 32 bits, ¿vale? Esto sería una imagen lineal. Con las curvas cambiamos a que no sea lineal, ¿vale? Entonces, si nos venimos aquí, yo tengo aquí el contraste, balance de blancos y la curva. Esto va a ser una pequeña previsualización de lo que yo quiero tener al final, ¿vale? Pero no va a ser el resultado que vamos a sacar de aquí. Eso lo haremos luego en postproducción. Pero esto para que tengan una pequeña idea de cómo quiero que se quede. Que también podría quedarse así, ¿vale? Pero no va a ser el caso. Casi siempre lo he hecho así y hoy pues va a ser distinto, ¿vale? Bueno, dicho eso, hay que meterse en el flujo lineal de trabajo ya, que va tocando. Y nada, vamos a seguir avanzando en el tutorial y vamos a ver luz, cada luz una a una. Vamos a hacerlo así. Entonces tenemos la luz frontal que vamos a apagar y la de relleno, ¿vale? Vamos a lanzar un render en la baja y de caché. No hace falta que entremos hasta el render final. Y esta va a ser la luz inicial que tenemos aquí. La verdad es una luz bastante interesante. Queda muy bien. Pero la veo un poco fuertecilla, para mi gusto. Un poco fuerte. O sea, me bajan las sombras muy negras y blanco muy... ¿Vale? Pues la vamos a bajar ahí. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, bajarle el tono. El multiplicador. La luz frontal, por ejemplo, a unos 16. A ver si hay diferencia. Mucho mejor. Está la misma intensidad casi, pero no tan fuerte, no tan blanca. La dejamos ahí, que esa me ha gustado. Vamos a coger ahora esta, la luz frontal, que sería la de arriba. Esta tiene que tener muy poquito y preveo que va a tener un montón, porque la 30 creo que es demasiado. Y ya ves. Sale súper quemada, ¿vale? Entonces vamos a bajarlo, por ejemplo, a 3,5. Venga, por 3,5. ¡Wow! Fijaros qué diferencia, ¿eh? El reino que vamos a conseguir con esa luz va a ser impresionante. Está berreando mi ordenador porque hace un calor horrible aquí en Granada. Para los que estemos por la parte de Sudamérica, pues hará más fresquito. Y cuando aquí haga fresquito, pues allí hará calor. Y pensáis en mí un poquito. Bueno, llegado ese día, pues ya hablaremos. Vamos al lío. Vamos a la luz de relleno, que esa es la que reina por detrás. Podemos cambiarle los tonos, si queremos diferenciar luces y tenemos varias luces, podemos cambiar el color de cada luz y vemos la influencia que tiene por cada una. Entonces vamos a hacer otro render y vamos a ver la luz de relleno. Y fijaros qué luz se consigue. Ahora mismo está muy fuerte, pero es bonita también, ¿vale? Vamos a bajarla así. Podríamos hacerlo con una luz solo, pero bueno, vamos a hacer tipo luz Foco Studio, que os dejo por aquí el tutorial que os enseño los principios básicos. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, ¿qué te digo yo? 6, 5. 5, vamos por 5. Me la juego. A ver. Oh, sí, señor. Es una luz de relleno. La principal es la principal, ¿vale? La otra también es una secundaria y esta también es la secundaria. Perfecto. Vamos consiguiendo lo que estoy buscando. Entonces ahora vamos a hacer ahora el render con las 3. A ver qué conseguimos. Y esto está muchísimo mejor. Podemos ir trasteándolas poco a poco, más. Ahora digo, pues, ¿por qué hay tanta luz? Que a mí me gusta. Así lo voy a dejar así, ¿vale? Pero imagínate que yo veo que aquí hay muchísima luz o algo, ¿no? Y para saber cuál es cuál, pues como tengo otras luces, las voy cambiando de color. Y veo la influencia que tiene cada una, pero color de chillones, ¿vale? Para que sepa dónde llega cada una, ¿vale? Es un truquillo. Bueno, dicho que no hace falta, vamos a continuar con el tutorial. Y ahora tocaría, por ejemplo, hacer las luces interiores. Yo voy a poner una de ejemplo, ¿vale? O la una de ejemplo y ya pues cada maqueta tendrá, veis que tengo aquí un montón ya hechas, ¿vale? Pero son todas iguales, si os dais cuenta no cambia nada. Solamente cambia 4 valores. Entonces vamos a crear, por ejemplo, aquí una luz rectangular. A la luz rectangular, supuestamente le vamos a dar temperatura. Sí, vamos a dar temperatura de 4000. Creo que era. Una temperatura neutra. Una intensidad, por ejemplo, de 5. Venga, 5. Y un tamaño, por ejemplo, vamos a darle, por ejemplo, aquí 5,25 y 4,25. La diferencia de estas luces, que son aquí tranquilamente de relleno, vamos a desplazarla. Aquí la tenemos.
Vamos a rotar aquí, J, ta. Y le vamos a decir que tenga direccionalidad, ¿vale? No quiero una luz de 180 grados, sino que tenga menos grados. Vamos a ponerle 0,75. Y esta luz me la voy a traer tranquilamente aquí. Voy a quitar el mal punto que me está rayando. No voy a ir a fluido lo que sería esto aquí, ¿vale? Y la colocamos en su sitio. A ver que esté bien centradito, ¿vale? Y esta sería la que yo he creado, que ya está aquí hecha, ¿vale? Exactamente igual. Entonces esta la vamos a borrar y la dejamos. Son los mismos datos, ¿vale? Mismos datos, mismos datos, mismos datos, mismos datos. Esto simplemente es para que tú puedas tener una previsualización aquí, en tiempo real. Podemos una seleccionada, o siempre, o nunca, ¿vale? Y así veis dónde iría enfocando, ¿vale? Pero vamos, que esto no sirve para nada. Y ya la otra sería las luces exteriores, que sería exactamente lo mismo, son todas iguales ya. Y la única diferencia es que vamos a darle, pues que tenga o sea, porque se ilumina un poquito desde aquí para arriba, ¿no? A la fachada. Y con la intensidad de 2 y esto. Tened en cuenta que la intensidad tendrá que ir en función de vuestra maqueta. Mi maqueta es enorme, por lo tanto mis luces son enormes, ¿vale? No son, o sea, no una ley escrita, siempre hay que hacerlo así, no. En vuestro tutorial, vuestro tamaño irá en función de eso, ¿vale? Mi maqueta es que es bastante grandota, ¿vale? Así que dicho eso, vamos a cargar lo que sería mi Burmax. Ahí, render final. Y vamos a encender todas las luces, para que veáis la diferencia. Bien. Y lanzamos un render light catch. Y fijaros las luces de interiores como quedan, las exteriores también, quedan súper chulas. Y va mejorando. No hago render final porque realmente se me van a recortar y pues no quiero, ¿vale? Pero luego lo vais a ver. El resultado final va a ser este. Recordadlo. Este va a ser nuestro resultado final, ¿vale? Línea, trabajo lineal, ¿vale? O luces lineales. Vamos a bajar así, ¿vale? Y ahora, ¿qué nos faltaría? Pues, o sea, vamos a generar los render elements, que es la parte también fundamental de una buena postproducción. En este caso voy a generar render elements de más, ¿vale? Pero para que vayáis aprendiendo, porque ningún sitio lo explican, ¿vale? Te explican, mira qué bonito lo que hago, pero nadie explica nada. Y digo, vaya. Cuando vamos aquí a las opciones de render, en el render element vamos, por ejemplo, a meter, yo quiero que no haya ruido, pues añadimos el denoiser. Y lo configuramos. El denoiser le vamos a decir que por favor que genere solamente lo necesario. Vamos a meter el diffuse, vamos a meter el GIF también. Sí, venga, lo meto. Importantísimo para generar alfas, para generar selecciones, pues tenemos muchos tipos, ¿vale? Yo voy a usar este. Voy cambio a Object Select. Lo añadimos. Y antes, vamos a añadir otro más. Aquí le vamos a decir que por favor sea el 1 y aquí va a ser el 2, ¿vale? A este le voy a llamar que sea el fondo, pass, para diferenciarlo. Y aquí el nombre da igual, ¿vale? Es simplemente para que tú sepas cuál es, no hace falta, ¿vale? Luego yo lo cambiaré. Y aquí este podemos llamar, por ejemplo, terreno, pass, ¿vale? Y lo copiamos y lo pegamos. Donde aquí hemos dicho que el fondo va a ser el 1 y aquí va a ser el 2. Object ID. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Nos venimos aquí, seleccionamos el fondo, atributo es override y le decimos Object ID. Le añadimos atributo y le decimos que sea el 1. ¿Vale? Y el terreno, vamos a override, lo tenéis activado. Nos venimos aquí y le vamos a decir que sea el 2. ¿Vale? Simplemente eso. El fondo y el terreno va a ser 2, ¿no? Perfecto. Así ya se identifica. Muy fácil. Pero aquí viene la parte complicada, porque esto es muy importante si queremos manejar las luces de nuestra escena, ¿no? Vamos a añadir un light select, otro light select, otro light select y otro light select. Pero ahora, ¿qué pasa? Si tú vienes de 3D Max, aquí te aparece un cuadro de diálogo donde tú vas añadiendo las luces y nos comemos un mojón porque no lo tiene, ¿vale? Donde, por ejemplo, el denoiser, perdón. El clipper si te dice, pues selecciona o no selecciona, ¿no? Pero aquí no. Aquí, nani.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues inicialmente primero vamos a cambiar el nombrecillo y la vamos a llamar luz principal pass. Copiamos y pegamos. ¿Cómo indicamos que quiero que esa luz sea? Pues muy sencillo. Nos vamos aquí a donde pone Windows, relaciones. Yo quiero que haya una relación y la vamos a indicar con set, ¿vale? Aquí tenemos luz principal, seleccionamos luz principal, un toque aquí y buscamos nuestra luz principal, ¿vale? Me he colado un mogollón. Luz principal. Automáticamente ya tiene un más. Si yo lo cierro, vengo aquí a mi atributo editor y lo abro, ya está la luz ahí. Es una manera de hacerlo. Ahora más. No sé si con el parent funcionará. Podemos coger, seleccionarla y echarla adentro, pero no lo sé yo eso. No lo he probado. Bueno, pues hacemos así con todas las demás. Luz relleno. Eso. Ahí pasa. Bueno, yo lo corto aquí y ahora cuando lo tenga todo hecho, vamos a hacer un render, ¿vale? Fijaros la calidad que tiene. Es una pasada. A mí me encanta. Sí es verdad que estoy utilizando el denoiser, como estáis viendo, ¿vale? Si me vengo aquí y quito el denoiser, fijaros el ruido que tengo porque no he puesto subdivisiones en el brute force, ¿vale? De todas formas no se verían apenas, ¿vale? Así tampoco se notaría mucho, pero fijaros qué diferencia, ¿no? Aquí he generado todas estas capas, ¿vale? Necesarias. Luz principal pass. Aquí tenemos solamente esa luz. La frontal, ¿vale? La de relleno. Se va con un 7 ahí. Y luces pequeñitas, ¿vale? Aquí están muchas de las luces pequeñitas. No están todas, pero están bastantes. La capa del denoiser. Y el terreno pass, ¿vale? Automáticamente ya me lo recorta. Aunque yo utilizaré el alfa, que era interesante. Y el fondo pass, ¿vale? Que está ahí, no se ve, pero está ahí, te lo prometo. Vamos a poner aquí el alfa y lo verás mejor, ¿vale? Para poder seleccionar. La verdad es que está bastante bien. ¿Qué os parece? Muy interesante, ¿no? El GI, pues bueno, pues si los queremos aquí, todas las luces, la iluminación global, ¿vale? Y más cosillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar todo esto, porque yo lo quiero esto en... Vamos a coger aquí el resultado. Este es el resultado final, ¿vale? El real, lo que es el trabajo lineal. Y si dejamos aquí pulsado y decimos, seleccionamos el segundo, nos va a guardar, o sea, si pinchamos aquí, nos va a guardar todas las imágenes que yo quiera. Entonces la vamos a llamar, por ejemplo, maqueta. Y el formato que guarda realmente los 32 bits es uno de los mejores, es el OpenX, ¿vale? Venimos aquí a la carpetita OpenX y guardamos. Automáticamente nos tengo que guardar todas las capas, ¿vale? Si venimos aquí, vamos a OpenX, pinchamos aquí en OpenX, nos guarda todas las capas que hemos ido generando, ¿vale? ¿Qué os parece? Me mola mucho. Bueno, pues aquí paramos la segunda parte tutorial. Este va a ser el resultado final que vamos a conseguir. Es una pasada. Ya sabéis que si queréis subir nota, matrícula de honor o rozarla en vuestras asignaturas de expresión gráfica, diseño gráfico, diseño de interiores, en fin, lo que estéis estudiando, esto hará que gane muchísimo el proyecto, ¿vale? Siempre y cuando esté bien, ¿vale? Los planos. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a esto? Pues muy sencillo. Abrimos, por ejemplo, el primer archivo. Y va a ser, por ejemplo, el diffuse, no, el effects, venga, este mismo, ¿vale? Ahí sí creo que lleva ya el denoiser aplicado. Y lo abrimos y tenemos esto, una imagen lineal en 32 bits, ¿vale? O sea, es plana, no, o sea, no resalta nada, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que resalte. Para ello tenemos, porque si os dais cuenta, yo no puedo generar curvas, no puedo hacer nada, ¿vale? En 32 bits. La única opción que tendría sería irme a modo y lo cambio a 16 bits. Pero antes de eso, aquí hay mucha información que no estamos viendo. Como los HDR, ¿vale? Entonces, si cogemos y nos vamos, por ejemplo, aquí a Random Control, hay un plugin que se llama Iron FX Tone Mapping. Vamos a cambiar el tono del mapeo, ¿vale? Este es el resultado final. ¿Por qué? Porque yo ya he hecho mi present, yo lo cargo y listo. Os explico rápidamente qué consiste esto, que no tiene mucha historia. El Tone Mapping, voy a elegir la Random cámara o la que os dé la gana.
Yo, por ejemplo, hay una cámara que me encanta muchísimo. Esta la pone amarillo, creo que era, ¿no? Esta la pone rosa, súper chulo. O sea, esta imagen también ganaría mucho. No tiene que ser azul sí o sí, la hacéis así y te juro que flipan. Pero flipan en colores, ¿vale? Esto, pues, habría que cambiar lo que sería del tone mapping, el ISO, los medios tonos, la saturación y el balance de blanco, ¿vale? Si cogemos mi cámara, vamos a la random cámara, ves que más cálido o más frío, ¿vale? Así sencillo. Lo dejamos en este, no tiene más, o sea, por cuanto más importancia, le damos más, o sea, que se queme más o que se queme menos, ¿vale? Y vamos jugando con los medios tonos, vamos a poner más ISO, menos ISO, ¿vale? O más exposición, menos exposición. Detalles, pues si queréis que tenga más detalle, menos detalle, tampoco esto no es importante. Yo lo tengo apagado, ¿vale? Fijaros que os hace unas líneas, ¿lo veis? Hay que bajar un pelín para que sea útil, ¿vale? Fijaros que así está mucho mejor. No está mal esto, ¿vale? Luego los lens effects, por ejemplo, tengo el vignetting, que lo tengo activado, me encanta. Eso que se oscurezca alrededor. Aquí dais la intensidad y el radio, ¿no? De influencia. Esto no lo tocáis. Lo aplica otra gente. Yo es que realmente es que este efecto a mí no me... No sé si queremos hacer un... No sé para qué sirve realmente. Luego tenemos el bloom, que es para hacer efecto de luces. Lo veis aquí, por ejemplo, en la ventanita. Fijaros bien, ¿vale? Si bajo esta... O sea, contra el radio sea más estricto, mejor. Contra menos estricto, pues fijaros lo que pasa. Es una pasada, se quema, pero si queréis hacer, si queréis hacer ese efecto, vais cojonudo. ¿Que queréis que tengan que sea más estricto? Para que bajar lo que es la intensidad, ¿vale? Para que veáis la diferencia, ¿vale? Y se iluminará no solamente la ventana, yo solamente quiero la ventana, entonces lo hago estricto. Entonces la zona donde debe haber luz, donde se va a iluminar, ¿vale? Ves que de aquí a aquí no hay mucha diferencia, pero si ya subo mucho más, se ilumina más la ventana. Bueno, está apagado. ¿Veis? Que no hay mucha diferencia por aquí a aquí. Pero a mí solamente se me ilumina donde hay luz fuerte, que sería la ventana, esto de aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Y lo mismo pasaría con el glare, ¿vale? Lo mismo. Más estricto, menos estricto. Y si queréis añadir ruido o efecto de película, granulado de película, ¿vale? Que eso está muy guay. Yo lo dejo así, por defecto, para continuar el tutorial y tener el mismo resultado, ¿vale? Os dejo por aquí lo que he utilizado, que ha sido esto aquí y esto aquí, para el vídeo y listo. Y le eché un vistacillo. Así que vamos a decirle OK. Y fijaros qué diferencia. Ya la diferencia es notable, ¿no? Vale, ahora hay que pasar esta imagen, para poder aplicarle cositas, hay que pasarla a 16 bits. Pongamos imagen, a modo, y nos vamos a 16 bits. Dice, ¿quieres combinar? No las combines, que te sale un truñaco y te sale como al principio. Le dices que no, ¿vale? Y a esta y esta la mandamos al carajo. Nos venimos aquí para continuar ya mejor. Yo lo explico mucho. Este va a ser el resultado final. ¿Cómo he llegado a esto? Pues muy sencillo. Lo primero que he hecho ha sido ponerle... Vamos a apagar todo esto. Este es el inicio, ¿vale? Le he quitado... No miento, le he añadido saturación. Lo quería un poco más azul porque me quedé corto en el tone mapping, ¿no? Fijaros, está un poquito más azul, ¿no? Doble clic aquí y añadimos más saturación, menos saturación, ¿vale? Es muy sencillo. La máscara es blanca porque no tiene una influencia. Pero ¿qué pasa? La piscina se la ve demasiado azul. Destaca demasiado, ¿vale? No quiero que destaque tanto. Entonces he cogido su selección con la herramienta lazo. La he cogido, ¿vale? Y le he aplicado otro con saturación, ¿vale? Y le he quitado saturación. Puedo añadirle, ¿veis? Que se ve muy azul. Pero yo se la he quitado. Así queda mucho más neutra y no destaca tanto. Quiero que destaque lo que es la edificación, no solamente la piscina, ¿no? Entonces lo quitamos y encendemos. Aquí he generado estas curvas, ¿vale? Porque las curvas las necesita, la forma tipo S, con una opacidad 30, ¿vale? No, tampoco quería mucho. ¿Cómo consigo esto? Y que solamente afecte, si os dais cuenta, a la casa y no al fondo. Pues muy sencillo. Hemos creado la máscara del fondo, ¿no? Que la tengo aquí, ¿vale? Pero la voy a cargar. Ahora vamos a archivo, a abrir y cogemos el fondo. Fondo. ¿Dónde está su fondito? Aquí. Y cogemos el alfa. Ahora, para que quede exactamente en la misma posición, cogemos la capa, primero Shift, pulsamos Shift o mayúscula, fija, ¿vale? Lo seleccionamos y arrastramos ahí. Y se nos queda justamente en la posición que tiene que estar, ¿vale? Ni desplazado, ni hacia la derecha, y luego hay que encajarlo y un follón. Cerramos esto, decimos todo que sí.
¿Y cómo cojo esta selección? Pues me vengo aquí a canales, en RGB, y con la tecla control la dejo pulsada, ves que cambia el puntero, y hago un clic. Y me selecciona lo blanco, pero yo quiero lo inverso. Pues me voy aquí a selección e invertir, ¿vale? Ya tengo los negros, que es lo que me interesa. Volvemos a capas y genero, por ejemplo, las curvitas. Esto lo apago, esto lo apago. Genero las curvitas, le digo que tenga un 30% aproximadamente y genero la forma de la letra S. Y si os dais cuenta, solamente afectaría a la vivienda, ¿vale? Pues esto lo borramos y la dejamos encendida, ¿vale? Esto, ¿cómo selecciono esto de aquí? Solamente el terreno, porque vamos a cambiarle un poco el tono y el color, ¿no? Pues esa selección la consigo gracias a otra de nuestras capas o render element, ¿no? Vamos a abrir y nos vamos al terreno y cogemos el alfa. ¡Wow! Si es que Carlos lo dice. Y esto no es nada con lo que estamos haciendo, ¿vale? Y ahora cogemos Shift de nuevo y la arrastramos ahí, ¿vale? Sí, y OK. Ya lo hemos pasado de 16 bits. Entonces, ¿qué pasa? No la cogí mal. Pues tengo la selección, un segundillo. Ahí. Quito la selección, abrimos. Fondo no. Terreno. Terreno alfa. Que sí. Cogemos, lo sacamos de aquí. Ahí. Y con Shift pulsada soltamos. Sí y OK. Ahora sí. No y no. Ya sabéis, nos vamos a canales y RGB. Y sí, me quedo con lo blanco, que está es el que me interesa. Esto lo tiro al carajo. Yo las tengo aquí guardadas, ¿vale? No sé si hacen falta. Y pues genero, por ejemplo, una máscara de relleno. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, naranjado. Pues yo qué sé, venga, naranjilla, ¿no? Color uniforme. Y un color naranjado. Más oscurillo. Y por ejemplo, vamos a dar, por ejemplo, a multiplicar. Por ejemplo, oscurecemos o podemos coger sobreponer color, lo que queráis, ¿vale? Eso ya al gusto. Oscurecemos y le damos dando más intensidad, para que afecte más o se fusione más con lo que ya hay detrás, ¿no? Pues eso es lo que he hecho y he cogido este color. Este es el color, ¿vale? Y aquí he hecho lo mismo, pero he creado lo que se llama corrección de gama. Lo único que he cambiado ha sido esto. En vez de 0 lo he puesto a menos 0,25 para que esté una chispita más oscuro. Nada, un toque muy leve, ¿vale? Más cosillas. Ahora he cargado aquí lo que serían las luces interiores, ¿vale? Que lo abro, el archivo para que sepáis cuál es. Luces de relleno, no, las luces peques, ¿vale? Este archivo. Ya sabéis, lo he volcado, todas esas cositas, ¿vale? Igual que he hecho antes. Y le he dicho que sea superponer y 25. La misma, ¿vale? Fijaros que hace efecto, ¿vale? Aquí se modifica la intensidad y le he puesto trama y 25. Y luego también he cargado la capa GI y le he dicho que la capa GI sea sobreponer color y 25. Y se consigue este efecto. Por ejemplo, o algo rápido. Imaginad que queréis cambiar la luz, la intensidad de la luz de aquí, ¿vale? Pues venga, abrimos el archivo y sería la de relleno, ¿no? Lo abrimos, lo desplazamos y lo volcamos. Hacemos que sí, OK, en la posición correcta, esto lo cerramos y le decimos, oye, pues que sea por ejemplo trama. Fijaros que ya cambia la luz. ¿Veis? Entra mucha luz por este lado aquí, ¿se os dais cuenta? ¿Vale? Si bajo su intensidad, pues entrará menos hasta el inicio, ¿vale? Eso parece bien, ¿no? Está guay, ¿no? O sea, prácticamente no habría que volver a renderizar y cambiar el control de esa luz. Podemos cambiarlo directamente aquí, ¿vale? Hay gente que utiliza mucho esto, bueno, también de otra forma, ¿vale? Pero para darle más intensidad. Pero más intensidad de esto yo no lo voy a dar, ¿no? Pero bueno, hay gente pues que lo usa, ¿no? Y si pulsas la tecla Alt, lo que hace es que le afecta solamente al de abajo, ¿vale? Y si yo bajo esto a 0, no hay. O sea, pues no le afecta. Si yo voy subiendo la exposición, le va afectando, ¿vale? Y ese tono muy leve, así tengo un control más suave, ¿vale? Eso sí es verdad. Pero tenemos de aquí para adelante sobreexposición. Si queremos hacer un efecto o alguna paranoia, yo ya no le podéis jugar todo lo que queráis o oscurecerlo un poquito más, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ir jugando, ¿vale? Yo no lo recomiendo, pero bueno, es una forma de hacerlo, ¿vale? Muy interesante. Y imaginad que hace una curva, lo mismo. Así que, bueno, os voy a dejar el render final
y simplemente deciros qué os ha parecido el tutorial. Si conocéis a alguien que le pueda interesar este material, ¿vale? Comparte con esa persona, un arquitecto, un ingeniero, un diseñador de interiores, un maquetador, o imagínate que está haciendo un motor y quiere hacer un estilo visual así, también se puede hacer, ¿vale? Con las piezas de un motor o la maqueta de un motor, etc. En cualquier persona, unas letras para un logotipo. No solamente tiene que ser maqueta, ¿vale? Este estilo visual mola mogollón. Y sí es verdad que lo podéis utilizar para tanto After Effects, para animaciones, como para el otro, ¿vale? O sea, exactamente igual. El plugin que yo he utilizado sirve pues para ambos, pues tanto After Effects como para el otro. Así que nada, Mayatuber, un like si os ha gustado y suscribiros que estamos subiendo plan bestia. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo y hasta el próximo video tutorial. Chao, Mayatubers.